Muchísimas gracias por esta oportunidad de estar aquí con ustedes. Mi nombre es Francisco Beltrán. Primero que nada quería si me acompañaran en oración, porque pues quiero platicarles un poquito sobre mi testimonio y algunas palabras de la escritura que tengo para ustedes, pero quiero que Dios me dé la palabra exacta. No quiero actuar de mi propia habilidad, sino de la habilidad que Dios me dé, porque para Él es la gloria. Entonces les pido que me acompañen en oración. Señor Dios poderoso, estamos aquí en tu nombre, Señor. Tu palabra dice que cuando 2 o 3 se reúnen en tu nombre, tú estarás con nosotros. Te pido, Señor, que abras nuestra mente y corazón a tu palabra. Danos ojos, Señor, para ver tu verdad y oídos para escuchar tu voz. Te pido, Señor, que me des las palabras, la sabiduría que necesitamos para escuchar todo lo que venga de ti y lo que quieras que yo diga en este día. Bendice esta congregación, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Nuevamente, Francisco Beltrán es mi nombre. Y este testimonio que les voy a dar es completamente para la gloria de Dios. Porque pues realmente Dios me levantó de una situación extrema en mi vida y me dio la oportunidad de ministrar su palabra dentro de unas presiones. Yo nací y crecí en la Ciudad de México. Prácticamente toda mi vida pues fue una vida quizá color de rosa, como muchos no creyentes quisieran vivir. Mi padre era un abogado y pues lo teníamos todo. Realmente pues el dinero y todos los alrededores que el dinero lleva pues no era ningún problema en la familia. Pero el gran problema que hubo en mi familia, yo fui el hijo único, pero el único gran problema es que no conocíamos a Dios. No conocíamos de Él, ni lo buscábamos, ni sentíamos que necesitábamos de Él. Realmente así crecí y así viví. Algo que me llama la atención, y ahorita por ejemplo que veo niños pequeños aquí corriendo alrededor y los padres, es una increíble oportunidad de todos nosotros de educar a nuestros hijos en los caminos de Dios. Realmente a veces no comprendemos lo importante que es eso, pero si tú siendo padre no se lo muestras a tus hijos, ¿quién más se los va a mostrar? Porque yo así crecí y en mi casa nunca hubo Biblia, nunca hubo palabra, nunca hubo Dios. Simplemente vivimos nuestra vida a nuestra manera y como quisiéramos. Después mi padre me envió a los Estados Unidos a estudiar mi carrera universitaria. Estudié mi carrera allá. Yo era jugador de tenis y tuve la oportunidad de estudiar en Estados Unidos mi carrera de administración de empresas. Regresé a México y empecé a trabajar en empresas grandes en México. Pero yo seguía sin buscar ni sentir mi necesidad por Dios. Me casé y también pues con mi esposa también nunca hubo el acercamiento a Dios, ni sentíamos la necesidad tampoco que Dios estaba con nosotros, o que si alguien me preguntaba, ¿crees en Dios? Pues como todo el mundo dice, pues yo sí creo en Dios, pero pues hasta ahí. Avanzado yo, independientemente que tuve grandes posiciones en empresas grandes en México, fui desde muy pequeño muy ambicioso con el dinero. Realmente, independientemente que mi padre lo tenía todo, yo quería más. Y me rodeé de gente muy rica de México. Entonces yo al verlos a ellos, pues yo decía, pues yo también quiero ser como ellos. Y en una ocasión, un hombre que era mi vecino me pide si yo le podía hacer una consultoría a un excomandante del Ejército de México, que me iba a pagar muy bien y era algo muy rápido, un trabajo muy rápido. Yo sin pensarlo, ni pregunté de qué se trataba, yo simplemente dije, pero por supuesto, ¿qué tengo que hacer? Yo con mucho gusto lo hago, les voy a cobrar tanto dinero. Y yo decía, hombre, voy a ganar lo que gano en un año, en 2 meses y medio yo lo voy a ganar. Pero bueno, no me di el riesgo y simplemente entablé esta negociación con ellos. La consultoría no funcionó como todos lo esperaban y como el comandante lo esperaba. Entonces él en su enojo me dicen que yo iba a sufrir las consecuencias de haberlos engañado. Realmente no los había engañado, pero no había salido y yo les ofrecí una solución al problema. Pero este hombre se dedicaba
al servicio de guardaespaldas para políticos en México, o guaruras como le decimos allá, y tenía una empresa muy grande de puro guardaespaldas. Ellos me toman, me suben a un coche y en eso me amenazan sus guaruras diciendo que si yo no le entregaba al comandante el dinero que él me pedía, que ellos pondrían a mi hijo en un barril de ácido. Y yo les dije: a mi hijo no lo toquen, yo les voy a dar todo lo que ustedes me pidan, pero a mi familia no la toquen. Y ahí empezó una gran extorsión en mi vida. Yo llegué y no le quise decir a mi esposa absolutamente nada, pero salí huyendo de México. Literalmente, simplemente le dije a mi esposa: nos vamos a ir a vivir a Estados Unidos. Por los trabajos que yo había tenido, conseguí un trabajo en Estados Unidos casi inmediatamente y en 4 semanas ya estábamos viviendo en Ohio. Pero yo me comprometí con ellos a darles el dinero que originalmente me habían pedido y ellos me habían dicho que querían $100,000. Yo llegué a Estados Unidos y comencé a hacer un fraude para entregar este dinero. Ellos me habían dado 60 días para entregar los $100,000. Yo termino, les entrego los $200,000 y los hombres me dicen: ya no son $100,000, ahora son $200,000. Y así empezó una brutal extorsión que duró aproximadamente 2 años. Yo terminé entregando a estos hombres $1,000,000. Entonces yo sabía que yo ya estaba metido en un gran, pero gran problema. Los hombres localizaron a mis 2 padres, ya de edad, mi padre de 80 años de edad, mi mamá de 76. Y entonces el día que yo no les entregaba el dinero, ellos iban a casa de los 2 viejos amenazándolos con matarlos, y era una cosa terrible. Ellos ya me tenían cómo yo tenía que entregarles ese dinero y yo seguí haciendo eso, y este era un problema gigante. Pero algo que reflexiono hoy es: ¿cómo es posible que aún enfrentando uno quizá de los problemas más fuertes en mi vida, nunca busqué a Dios para pedir ayuda? Nunca se me ocurrió ni pasó por mi mente que Dios me podía ayudar. Simplemente, y muchas veces, ¿por qué traigo esta reflexión? Porque muchas veces queremos pelear con nuestras propias fuerzas y con nuestra propia sabiduría para buscarle solución a un problema donde hay un Dios poderoso que quiere ayudarte. Amén. Que está ahí disponible para ayudarte. Amén. Pero no, yo simplemente nunca pedí esa ayuda. Traté de seguir resolviendo todo en mi propia sabiduría. Yo sentía que tarde o temprano yo iba a decir: pues ya te di $1,000,000, ¿qué más quieres? Pero la extorsión seguía. Entonces yo dije: me voy a ir. Yo sabía que se iba a descubrir el fraude en los Estados Unidos y que yo iba a estar en gran aprieto ahí. Entonces yo decidí que no podía regresar a México porque yo tenía temor a que ellos me mataran. Y entonces le dije a mi esposa: nos vamos a ir a vivir a Canadá. Yo tengo las credenciales para llegar a Canadá legalmente y vamos a aplicar para que nos den una visa y entrar legalmente a Canadá. Y yo apliqué para trabajos y en cuestión de unos meses yo estaba trabajando en una planta nuclear aquí en Canadá. Y me vine con mi esposa y con mi hijo a Canadá. En una semana antes de salir de Estados Unidos hacia Canadá, la empresa a la que le hice el fraude se da cuenta del fraude. Pero yo ya estaba con todo empacado para irme del país. Y me citan para una audiencia donde ellos no se habían dado cuenta de la magnitud del problema. Pensaban que había hecho yo un fraude, pero no sabían qué tan grande era. Pero ahí como que yo declaré y ellos dijeron: pues entonces no estuvo tan grande. Y yo: no, pues ya, digo, no estuvo nada grande. Y en ese momento yo como que dije: ya terminé este problema, vámonos a Canadá. Llego a Canadá y en 30 días después de estar a Canadá, el abogado que yo había contratado para ese caso me habla y me dice: oye, ¿qué crees que acaba de pasar? El FBI vino a verme y están haciendo una investigación grandísima en tu caso. Tienes que contratar a un abogado criminal para que lleve tu caso. Y entonces yo ya sabía
ahora sí, ya vienen todos contra mí. Yo ya estaba viviendo en Estados Unidos, viviendo aquí en Canadá. Yo no quería regresar a Estados Unidos por el miedo que me iban a arrestar en Estados Unidos, porque ya el FBI estaba involucrado ahí. En ese momento pasó una situación, quizá puedo decir que la más difícil. Estos hombres me dicen, un día martes, me dicen, queremos $25,000 para el día viernes. Yo les dije, imposible, denme más tiempo y se los doy, pero no de aquí al viernes. Me dicen en el mensaje, no tenemos más tiempo, queremos para el viernes ese dinero. Yo creo que ha sido una de las peores semanas que he vivido. Yo nada más tratando de ver a quién defraudar, de dónde sacar $25,000 para poderles entregar este dinero. Llegó ese viernes, no les entrego el dinero, y el día sábado a las 5 de la mañana, mi madre caminaba hacia la cocina de su departamento para tomar un vaso con agua, cuando una bomba entra por la ventana. Y esa bomba, ahora que conozco la misericordia de Dios y la gracia de Dios, la bomba cae en un sofá lleno de cojines. En lugar de hacer una gran explosión, hace una gran llamarada y alcanza a quemar a mi madre. Entonces mi madre se empieza a incendiar y le grita a mi padre. Sale mi padre, que tenía hasta problemas auditivos, y Dios es increíble. Mi padre la ve quemándose y toma una jarra de agua y apagan el fuego, y luego entre los dos viejos apagando el fuego de las cortinas y de la alfombra. Yo decía, wow, esto sí es increíble. Yo sin poder ayudarlos aquí en Canadá, ya los Estados Unidos buscándome, y mis padres enfrentando una situación extremadamente difícil allá. Entonces seguía yo sin buscar de Dios. Pueden creer, aún cuando esto era mucho más grande que mis propias fuerzas. Contraté abogados en Estados Unidos, contraté abogados para defender a mis padres en México, y contraté abogados en Canadá para defenderme aquí. Y los abogados de Canadá me dijeron, mira, si tú no te quieres rendir voluntariamente a los Estados Unidos te va a venir a arrestar acá. Y así fue. Realmente Estados Unidos lanzó se llama una alerta roja a Interpol buscándome por todo el mundo para localizarme. Y yo, como no me estaba escondiendo, pues no iban a tardar en encontrarme. Yo estaba aquí en Canadá. Y como película, ¿no? Pues yo ya buscaba por el FBI, por Interpol, y ahora por el RCMP aquí en Canadá. Y llegó el día. En mi trabajo, el 21 de octubre del 2009, a las 7:30 de la mañana, saliendo de una junta, llegan los del RCMP junto con un agente del SWAT team y me arrestan ahí. Y ahí sí colapsó mi vida. Me llevan a una prisión a 2 horas y media de aquí, muy cerca de donde yo vivía, y ahí busqué de Dios. Pero en ese momento, en mi búsqueda de Dios, yo me hinqué y le pedí que se llevara mi vida. Esa fue mi primera oración a Dios. Yo ya no quiero vivir. Mátame, llévame, yo ya no quiero más. En mis ojos naturales, yo veía que Estados Unidos quería 12 años de prisión para mí, mi bella esposa joven, mi hijo de 7 años. Dije, yo cuando salga de prisión, mi hijo va a tener 19 años, mi padre de 80 años, yo nunca los volveré a ver. Mi vida no tiene sentido, prefiero morir. Esa fue mi oración a Dios, mi primera búsqueda de Dios. Esa fue una noche amarga, muy amarga. Al día siguiente se abrieron las celdas, y cuando yo salgo de esa celda, me encuentro una Biblia en una mesa metálica. Y ahí vino a cambiar completamente mi vida. Gloria a Dios. Me encuentro esa Biblia, y más tarde, a las 12 del día, llegó mi esposa a verme por primera vez. Creo que fue una situación muy emocionante de verla, pero a la vez lleno de miedo. Yo lloraba frente a un vidrio grueso y ella lloraba del otro lado del vidrio, yo con un telefonito hablando con ella, y ella me decía, vamos a salir juntos de esto.
Pon tu mano junto a la mía. Vamos a salir juntos de esto. Y entonces empezó un viaje dentro de esa prisión sobre mi vida, donde yo había planeado un sinnúmero de cosas, porque yo tenía los abogados y todo, para yo salir bajo fianza y pelear mi caso afuera. Pero Dios dijo, no fianza. Y ahí es cuando uno, en ese momento, no comprende las formas de Dios. Uno trata de decir, pues ya le pedí a Dios por ayuda y pues como que no. Y yo me empecé a dar cuenta de algo muy importante. Empecé a leer su palabra y me empecé a enamorar de ella. Y ahí vino un cambio radical en mi manera de ver las cosas. Donde yo no tuve el privilegio, quizá como ustedes y como muchos de sus hijos, de congregarme o de conocer la Biblia. Yo entré a ese lugar sin conocer nada del cristianismo. Simplemente lo único que encontré fue una Biblia que yo empecé a leer. Después un pastor venía y nos mostraba en esa prisión películas, lloraba con nosotros. Yo como que decía, wow. Yo estaba maravillado de ver esas cosas. Aproximadamente 60 días después de que yo ya había entrado a esa prisión, el Espíritu de Dios me muestra toda mi vida, todo mi pasado. Así como yo había entrado a ese lugar como una víctima, de alguna manera yo decía, estos desgraciados, por su culpa estoy allí. Y bueno, un sinnúmero de cosas que yo era esa víctima de una brutal situación. Llegó el momento que le digo y me sincero completamente con Dios. Me hinco, Señor Jesús, ten compasión de mí. Cámbiame. Necesito cambiar. Estoy arrepentido de cómo he vivido perversamente toda mi vida. Ellos no son los culpables. El culpable soy yo. Y yo te pido, Señor, que me cambies. Te pido, Señor, que en este lugar me transformes. Y ahí empezó un viaje dentro de esa prisión, donde a través de un instituto bíblico empecé a estudiar a fondo la Biblia. No tenía otra cosa que hacer porque yo estuve en un penal de máxima seguridad. ¿Qué quiere decir? Prácticamente no puedes hacer ninguna actividad. Hay 5 mesas metálicas en un área quizá de 80 metros cuadrados, una pequeña televisión para 30 hombres y es todo lo que puedes hacer. Todo el día así. Muchísimos días y no vi la luz, no salí a tomar aire fresco, simplemente estuve ahí estudiando la palabra de Dios todo el tiempo. Y después Dios me empezó a dar, y lo digo humildemente, me empezó a dar Dios sabiduría de su propia palabra. Y empecé yo a ministrar, primero uno a uno, y yo veía que Dios me acercaba a gente y a estos hombres, y ellos empezaban a aceptar a Jesús. En una unidad que quizá nunca se me va a olvidar, aquí en Milton, había 30 hombres ahí. 28 hombres aceptaron a Jesús. Solamente 2 musulmanes no. Pero entonces yo veía que Dios empezaba a mover. En el terreno natural seguían las cosas adversas, pero Dios empezaba a mover en mi vida y en mi familia. Más tarde mi esposa también acepta a Jesús y empezamos un viaje los dos donde dependíamos completamente de Dios para todo. Nunca lo habíamos hecho, pero ahora sabíamos que dependíamos de Él para absolutamente todo lo que venía con nosotros. El gobierno americano venía con todo. Realmente, si ustedes analizan, inclusive en mis papeles legales decían el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica contra Francisco Beltrán. Quizá no había enemigo más grande que eso en el terreno legal. Pero Dios es más grande que cualquier enemigo que tú puedas vivir. Dios es más grande que cualquier enfermedad que estés enfrentando. Yo no conozco tus problemas, yo no conozco tus situaciones, pero pon en tu cabeza que Dios es más grande que cualquiera de ellos. Dios permitió que pasara eso en tu vida. Eso es la soberanía de Dios.
Dios permitió y Dios se glorificará en tu situación. Créele a Él. Y empezamos mi esposa y yo a confiar en Él, aun cuando la adversidad era grande. Yo, antes de ser arrestado, había planeado abrir un restaurante mexicano para que mi esposo y mi hijo se quedaran con algo mientras yo peleaba mi caso legal. El día de mi arresto no pudimos ni abrir el restaurante y lo perdimos todo. Mi esposa se quedó en ese momento con $100 en la cuenta, sin trabajo, yo arrestado y un brutal problema enfrente de nosotros. Pero Dios también se empezó a manifestar en ella y le empezaba a mostrar que no la iba a abandonar, ni a ella ni a mí. Más adelante, Dios me dio la oportunidad de predicar y ahí pude ver el poder de Dios en un lugar de oscuridad. ¿Por qué te lo quiero hacer ver hoy? Prediqué el Evangelio aproximadamente 18 meses, todos los días, donde se reunían aproximadamente 12 a 15 presos. Un hermano hacía la alabanza, otro hermano hacía la oración y yo preparaba diariamente el sermón allá adentro. Y entonces yo pude ver cómo Dios no descarta a nadie. ¿Por qué quiero hacer reflexionar esto? Porque nosotros como hombres naturales rechazamos al otro porque decimos: yo soy un buen hombre y él es un malvado, un perverso. Pero Dios no descarta a nadie, aun cuando haya cometido el peor crimen que puedas ver tú en tus ojos naturales. Te voy a dar un pequeño ejemplo que Dios me hizo ver y luego vamos a ir a la escritura juntos. Estaba yo a punto de predicar un mensaje cuando un hombre entró a la unidad que yo estaba viviendo. En eso yo vi que todo el mundo le temía al hombre. Todo el mundo se hizo para atrás, un hombre corpulento. Y en eso me llama un guardia a la ventana y me dice: ven. Me acerco y me dice: ten cuidado con ese hombre. Ese hombre fue el que acaba de matar a 2 hombres allá en Toronto. Y ese hombre es el que distribuye droga dentro de la prisión. Quiero que tengas mucho cuidado con él. Yo de momento pues sí me asusté porque el ambiente dentro de ese lugar es muy violento. Y pues yo no soy algo tan corpulento, ¿verdad? Pero yo sí veía una violencia ahí adentro. Y el hombre me dio la espalda y yo dije: pues yo estoy a punto de predicar el mensaje. Entonces dije, pues yo los llamé a todos los hombres. En eso se apagaba la televisión para que yo diera el mensaje. Y el hombre se sienta en una mesa metálica y me da la espalda. Y yo empecé el mensaje. Yo ya lo había preparado una noche anterior. Y cuando termino el mensaje, el hombre veo que viene hacia mí y me dice: ¿puedo sentarme contigo?, me dice el hombre. Y yo: sí, yo siéntate. Yo de momento pues yo sentía que me iba a lo mejor a golpear o a prohibirme que yo hablara del Evangelio. Yo no sé, yo no sabía que venía hacia mí, pero me dice: ¿puedo sentarle? Le digo: sí, siéntate. Dice: mira, tú no me conoces ni sabes quién soy yo. Me dice: pero todo lo que estuviste diciendo ahorita me ha traspasado el corazón, me dice el hombre. Me dice el hombre: te quiero pedir un gran favor. Yo no conozco la Biblia ni conozco al Jesús que tú estás hablando, pero te podría sentar todos los días conmigo, tú y yo solos, a que me enseñes la Biblia. Gloria a Dios. Fíjense por qué es tan importante este mensaje. Porque si hoy yo te traigo a 10 hombres aquí vestidos de naranja, quizá llenos de tatuajes, ¿los abrazarías con esa compasión? ¿Tendrías compasión tú de ellos? ¿O dirías: qué bueno que yo no soy como ellos? ¿Por qué voy a hacer ver esto? Porque nosotros muchas veces en esos ojos naturales, si alguien me hubiera dicho: este hombre acaba de asesinar a 2 gentes, yo diría: hombre, que ni se me acerque este hombre. ¿Qué le voy a hablar a este de Cristo? No, yo no le voy a hablar de Cristo a este hombre. Yo mejor me hago a un lado.
pero Dios sí lo alcanzó. Aún cuando el hombre había cometido un grave error por muchos años de su vida quizá. Dios no descarta. Y nosotros nos ha llamado a tener compasión, no a ser jueces de los otros, pero a tener compasión de esos hombres que quizá, como yo, estábamos perdidos. Pero esa luz llegó a través de un mensaje. Esa luz le llega a un hombre que acababa de asesinar a otros dos. Y Dios sí tuvo, también dijo, compasión. ¿Por qué? Porque nosotros etiquetamos. Nosotros le ponemos una etiqueta a ese otro hombre y comparamos y decimos, yo no soy tan malo como él. Él sí es malo, yo no soy tan malo. Y ahí es cuando el pecado nos descubre. Y ahí entenderás profundamente el significado que Cristo muere por todos tus pecados. Vamos a reflexionar ese verso y les pido que tomen sus Biblias en Lucas capítulo 18, verso 9. Y cuando estén listos me dicen amén, por favor. Lucas 18, verso 9. Dice así: a algunos que, confiando en sí mismos, se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era un fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo: oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como este recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Muchas veces tomamos la posición del fariseo y decimos: este no, este es un malvado, esta es una prostituta, este es tal, este es un tal por cual. Y nosotros no fuimos llamados a eso. Nosotros fuimos a ser representantes de Jesucristo. Y todos nosotros somos. Y Él te dio un poder, el Espíritu Santo morando dentro de ti. Y ese poder te va a dar la habilidad que tú requieres para hablarle al otro de Él. Dios no te va a escoger y te va a mandar a hacer algo que no tienes la capacidad de hacerlo. Quita el miedo de ti y da el paso. Porque esa es la única manera que vas a poder ver el poder de Dios en tu propia vida. No tu propia habilidad. Porque yo decía, yo no me puedo parar frente a la gente a hablar. Yo no puedo hablarle entre todos estos hombres que quieren a su vez rechazarme o matarme adentro de esa prisión. Yo decía, yo no puedo hacer eso. Y uno me decía, sí puedes, Francisco. Y me paré, con miedo, pero me paré. Y yo no vengo a alabarme ni a decir, mira qué bueno soy. No, vengo humildemente a decir que Dios te dio el mismo poder que a mí, que te dio esa habilidad. Y debes de comprenderlo. ¿Por qué? Porque no es posible que nosotros como iglesia crucemos los brazos. Que nosotros como cuerpo de Cristo, donde estamos en una zona de confort como esta, esto es una zona de confort. Aquí estamos puros hermanos y hermanas. Aquí el ambiente es... Aquí no hay problema en este ambiente, en este alrededor no hay problema. Aquí gritamos aleluya y amén. Si nos salimos, qué difícil es enfrentarlo. Cuando estamos en nuestros trabajos, qué difícil es hablar al otro de Cristo. Qué difícil a veces es ver al otro y desgraciadamente los vemos de una manera equivocada. ¿Por qué es importante esta reflexión? Porque como yo les dije, yo no conocí la iglesia antes
de mi conversión. Antes de entrar a esa prisión, yo no conocía la iglesia. Y voy a terminar lo de mi testimonio, pero esta creo que es una reflexión muy importante. Mi esposa ya convertida y congregada por varios años, yo decía, ¿cuántas personas? Y no vengo a hablar ni de congregación, ni vengo a hablar de otro pastor, ni vengo a hablar de nada. Vengo a hablar de lo que yo vi. ¿Cuántos hermanos, porque al momento de la conversión nos convertimos en hermanos y hermanas en Cristo? ¿Cuántos hermanos me visitaron en esa prisión? Yo estuve 3 años, 11 meses en máxima seguridad. ¿Cuántos hermanos creen ustedes que me visitaron en la prisión? Ninguno. En verdad, reflexionemos. Ningún hermano se paró para tener compasión. No juzgando mi crimen que yo había hecho, pero nadie de la congregación se paró a decir, estoy contigo, estoy viendo por tu familia. ¿Cuántas cartas recibí en 3 años, 11 meses adentro de esa prisión? Quizá diciéndome, estamos orando por tu caso, Francisco, estamos viendo por tu hijo y tu esposa, aun cuando viene incertidumbre total al desenlace de mi caso. ¿Cuántas cartas recibí en esa prisión? Ninguna. ¿Por qué es esta reflexión? Porque yo le estoy hablando hoy a creyentes. Esto no le estoy hablando a no creyentes. Cuando la misma escritura dice, acuérdense de aquellos que estén en prisión como si ustedes mismos estuvieran ahí. La reflexión es, como cuerpo de Cristo, no podemos dejar de hacer lo que dice la escritura. Tu verdad está basada en la escritura. Tu verdad y donde tú te mueves es la escritura, no otro. Si Dios te dice esto, es esto. Así como hoy las 4 hermanas que pasaron al frente a darle gloria a Dios por ese testimonio, ¿qué pasó? Se cumplió la palabra de Dios. La hermana dijo el diezmo, ¿qué pasó? Se cumplió la palabra de Dios. Pero yo sí he ahora tenido la oportunidad de hablar frente a las congregaciones y decir, no podemos quedarnos dormidos. No puede ser. Al ser esos representantes de Cristo, nos tenemos que parar y tener compasión por nosotros. A mí tuve una experiencia, y esto va atado a eso, donde en una ocasión a una celda que yo estaba, llegó un hombre judío y yo tenía un especial interés de hablar con él. Porque pues como yo aprendiendo de la palabra de Dios, y entró ese hombre judío y entró con su Torah ahí a la celda, pues yo quería como compartir con él, ¿no? Y algo que jamás, se llamaba Boris este hombre, algo que jamás, y esto es para nosotros como cuerpo de Cristo reflexionar, porque a nosotros fue revelada esa verdad, no a todos los judíos le ha sido revelada esa verdad. Este hombre me dijo algo que jamás olvidaré. Me dice, Francisco, el día que me arrestaron a mí, en la sinagoga, vino el rabino a verme y me dijo, mira Boris, no te preocupes, entre toda la congregación nos vamos a ocupar de tu esposa y de tu hija. ¿Y sabes qué? Cada vez que vengas a la corte, rentaban un camión con 75 hombres y mujeres. Al día que el hombre tenía una audiencia, llegaba un camión de la congregación a la corte nada más para seguir el caso de este hombre. Yo decía, wow. Yo fui quizá 25 audiencias en lo que duró mi caso. Y en esos imponentes, no sé si alguien ha tenido la oportunidad aquí en Canadá de entrar a las cortes, imponentes cortes, lujosas cortes, tremenda sala, mi bella esposa en la primera fila, solita llorando ahí. ¿Y dónde están los hermanos en Cristo? Es una reflexión grande. Porque yo decía, mi esposa ahí solita y este hombre rentan un camión
Y nosotros que ya nos sacó Dios y nos da la luz y nos da la verdad de ese Mesías que ya llegó, y recibimos ese Mesías en el corazón, y Jesús es el Señor de nuestra vida, y ahora no queremos hacer lo que Él nos pide. Oh. Es duro, la palabra muchas veces es dura, pero yo decía, ¿cómo? ¿Por qué los judíos se arropan con ese mandamiento de nosotros? ¿Cómo empezó la iglesia de Jesús? Reflexionen en el libro de Hechos, ustedes solos en su casa cuando tengan tiempo. ¿Cómo empezó la iglesia de Jesucristo? Vendían todo y los unos con los otros, completo amor. Así empezó. Y ahora ha cambiado. Pero es una reflexión para que reviva esta iglesia de Cristo, este cuerpo de Cristo. El amor total del uno para el otro, no importándome lo que haya hecho. ¿Qué necesita, hermano? Como yo le dije un día a mi esposa, empecemos a ayudar a uno, pero hasta el final. Porque a veces nada más decimos, sí, yo oro por ti, pues oré el primer día y ya para la siguiente semana, ya pasó 2 meses, 3 meses. ¿Qué pasa? No, pues ya. Pero no. Nosotros debemos de seguir, de ser constantes en lo que Jesús nos ha pedido a todos nosotros. Yo vi ese poder de Dios dentro de ese lugar. Ya nada más les voy a dar ahora la conclusión de cómo Dios vino a rescatarme de esta tremenda adversidad. Siguió mi caso y en una ocasión yo empecé a creer que Dios iba a hacer algo, que Dios iba a encontrar la manera, aun cuando los fiscales en Estados Unidos decían, vamos con todo contra ti, y que yo realmente no tenía defensa porque el fraude estaba hecho. Pero el gobierno de Canadá abrió una opción de defensa diciendo, este hombre cometió un crimen, pero nunca tuvo utilidad en ese fraude, entregó todo el dinero para salvar a su familia. Esa era mi única defensa en Canadá. Pero en una ocasión, en una celda, yo empecé a confiar que Dios se iba a manifestar y empecé a creer. Por eso, como dice el pastor, tienen que decir lo que Dios hizo por ustedes. ¿Por qué? Porque así se levanta la fe del otro hombre. Así vas a empezar a creer que Dios lo puede hacer, que Dios puede cambiar la situación, aun cuando tú en lo natural digas, es imposible. Para Dios no hay nada. En ese momento, en una ocasión estaba yo leyendo mi Biblia y yo literalmente decía, no voy a salir de esta situación. Yo estaba, pero ese día verdaderamente triste. Decía, yo veía llorando a mi esposa, a mi hijo, y yo decía, hijo, ¿cómo voy a salir de esto? Pero Dios, yo sé que tú tienes la manera. Y ustedes que conocen de la palabra de Dios saben que Dios habla a través de la escritura. Y una escritura vino a mí ese día, que es Jeremías 39:17, que dice, yo te rescataré de aquellos que temes tanto, porque tú confiaste en mí. Yo daré tu vida como recompensa, te rescataré y te mantendré a salvo. Yo, el Señor, he hablado. Mira, en ese momento yo sentía la presencia de Dios en mi celda y empecé a llorar, pero de gusto, gritándole a Dios, literalmente gritándole, tú me vas a rescatar. Y así siguió. Y 30 días después, un día mi esposa me dice, voy a la escuela de mi hijo que tengo una cita con la maestra. Está bien, le digo, no hay problema, el niño había sido un buen estudiante. Al regresar le hablo en la noche y me dice, oye, estoy muy preocupada, fíjate que me dice la maestra que el niño está extremadamente deprimido, que su mente está en otro lado, que la semana pasada ha estado tristísimo el niño. Y en ese momento, cuando me lo dijo, yo le dije, Sandy, le digo, no te preocupes, todo va a estar bien. Yo regresé a mi celda esa noche y yo llorando, verdaderamente les digo, llorando como un niño, me hinqué a Dios y le gritaba, Señor, por favor, no dejes que este problema toque al niño. Te pido por este niño, guarda su corazón. Esa fue mi oración a Dios, pero yo llorando, hincado, clamando a Dios por esa situación. Al día siguiente le marco a mi esposa alrededor de las 4 de la tarde. Y cuando yo le marco, lo primero que ella me dice, oye, te tengo que decir algo. Digo, dime. Iba caminando ahorita en Walmart y Diego me dijo, mamá, ¿me puedes comprar ese juguete?
Y yo le dije, Diego, yo no tengo ahorita dinero para ese juguete, pero cuando tu papá regrese, tu papá te va a comprar el juguete. Y el niño le dice, mamá, pero yo sé que mi papá va a regresar. Sí, Diego, tu papá va a regresar, pero ¿tú cómo sabes? Mamá, ayer en la noche Dios me habló en un sueño y me dijo, tu papá va a regresar. Y en ese momento le digo, pásame al niño. Y yo lloraba porque decía, papá, tú vas a regresar. Y digo, sí voy a regresar. Y yo empecé a creer que Dios iba a cumplir esa palabra. Y me monté en esa palabra y la declaraba todos los días. Todos los días no paraba de decir, tu palabra dice esto. Y yo la creo, y la creo que me hablaste a mí. Y así me mantuve. Y pasó un año más. Y yo seguía creyendo. Y al final me extraditan a los Estados Unidos para ya al final llevar mi desenlace del caso. Y ahora sí, el gobierno americano dijo, como tú peleaste tanto tiempo en Canadá, ahora vamos con todo contra ti. Y yo le dije al abogado, no hay problema, Dios está de nuestro lado. Y empecé a creer que Dios iba a hacer la obra. No sabía yo cómo, porque en lo natural la parte legal seguía todo en mi contra. Pero seguí creyendo que Dios lo iba a hacer. Eso decía lo que me había revelado a mí, y yo sabía que Él lo iba a cumplir. ¿Y qué pasó después? Llego me citan en Houston, Texas, a mi primera audiencia. Y en la primera audiencia me dice mi abogado, te tengo una buena noticia para ti. Y habían pasado más de 3 años y 6 meses de eso. Y me dice el abogado, el fiscal que nunca quiso oír razón de tu caso y que decía que venía con todo, lo acaban de quitar del gobierno de los Estados Unidos. Van a asignar a un nuevo fiscal a tu caso. Ojalá podamos negociar con él. Entra un nuevo fiscal, mi abogado se sienta con él y abren, digamos, toda la documentación que donde decía todo lo que había pasado. Y el nuevo fiscal acepta y le dice, voy a remover 3 cargos de su caso y le voy a dar la oportunidad que nada más se haga culpable de un caso. Pero hay un problema, dice. El juez que tiene el caso tiene que aceptar el acuerdo. Tiene que aceptar la propuesta. Si no lo acepta, te vas a tener que ir a juicio. Y si vas a juicio, muy probable te puedan dar hasta 30 años de prisión. Pero yo decía, Dios está con nosotros. Y le digo al abogado, vamos a orar usted y yo. Y me pongo a llorar con el abogado. Una semana antes de ser sentenciado, le marco a mi esposa y me dice, ¿qué crees que acaba de pasar? Y yo, ¿qué? El juez que llevaba tu caso lo acaban de quitar de tu caso. Van a asignar un nuevo juez a tu caso. Asignan al nuevo juez. El juez acepta todas las condiciones y cuando llego frente a él al momento de mi sentencia, el juez en 30 días me dice, estás de regreso con los tuyos. Y Dios me abre la puerta y me da la oportunidad de regresar con mi familia. Y algo que también es importante reflexionar en la justicia de Dios es que yo cometí un fraude y también pagué las consecuencias de ese error. Porque yo, no es que nada más Dios me rescatara, sino que Dios también es un Dios de justicia. Amén. Y yo me mantuve por 3 años, 11 meses en máxima seguridad. Que si alguien conoce el sistema, es lo peor donde puedes estar. Pero ahora le doy la gloria y la honra a Él por haberme dado la oportunidad de conocerlo. Gracias. Por haberme dado la oportunidad de regresar con mi familia. Y ahora venir a platicar cómo Él es real. Y cómo también puedo yo decirle a las congregaciones, tenemos que ver por los que están adentro. No podemos cruzar los brazos. Cuando yo salí de esa prisión, que en 2 años exactamente, hace 2 años exactamente salí de prisión, estuve 3 años, 11 meses. Primero empecé a trabajar, no encontraba trabajo, obviamente por la situación del fraude.
Y empecé trabajando limpiando baños en un Shoppers Drug Mart aquí en Canadá. Pero en la gracia de Dios y su misericordia, me abre las puertas para trabajar ahora en Crossroad Bible Institute, que es un ministerio de las prisiones. El mismo ministerio que me dio la oportunidad de aprender de la palabra de Dios y que me sostuvo por todos esos años, mandándome mis Biblias, estudios bíblicos y todo esto, me abrió la oportunidad para trabajar tiempo completo para ellos. Y nos acabamos de cambiar mi esposa y yo a vivir aquí a Burlington. Y ahí ahora estoy trabajando. Y les quiero mostrar nada más un pequeño video y hablarles a la congregación para decirles, tenemos una oportunidad de ver por muchos hermanos y hermanas en Cristo que están adentro, aquí en Canadá. Tenemos la oportunidad de ministrar y discipular a gente que no tiene esperanza. Porque yo también cuando entré a ese lugar tampoco la tenía. Pero una Biblia lo cambió todo. Dios utilizó, por eso hay veces que uno se sorprende de la sabiduría increíble de Dios. Fíjense esto. Alguien donó esta Biblia, que para nosotros como ministerio cuesta $3.50. Y esa Biblia lo cambió todo en mi vida. Amén. No solamente la mía, porque llegó la salvación a toda mi familia. Gracias, mi hijo, mi esposa y mi madre. Los 4 aceptaron a Jesús. Pero no solo eso. Dios, en ese transcurso que yo estuve, y humildemente lo digo, más de 150 hombres aceptaron a Jesús en su corazón. Gracias. Todo empezó porque alguien tuvo el corazón para donar esa Biblia. Gracias, Jesús. Y esa Biblia y esa palabra lo cambió todo. Entonces, en Canadá vamos a 110 prisiones en todo Canadá, desde Vancouver hasta la costa este. Tenemos en estos momentos 1,000 alumnos en las prisiones que todas las semanas siguen haciendo sus cursos bíblicos. Son hermanos y hermanas en Cristo que muchas veces nos dicen, ayúdenos, estamos solos adentro. Yo, que he tenido la oportunidad de trabajar ahora, este mes de agosto enviamos 550 Biblias a las prisiones. Hay muchos hermanos hispanos adentro y muchos que no conocen a Jesús. En las prisiones en Canadá, la religión número 1 en crecimiento es la musulmana. Pero nosotros como cristianos no podemos doblar los brazos. Nosotros como gente representante de Jesús debemos seguir peleando por esas almas adentro. Si alguno de ustedes se quiere involucrar con nosotros, yo al final del servicio, mi esposa y yo pusimos una mesa con información. Realmente hay 3 maneras de involucrarse con nosotros. Una es, estamos haciendo grupos para que vayan adentro de las prisiones a tener y predicarles el evangelio a los presos adentro. Esa es una manera. La segunda manera es corrigiendo estudios bíblicos y mandándoles una carta diciéndole a los hombres, estamos orando por ti, no estás solo, estamos ahí contigo. Y una tercera forma es ayudándonos en la compra de Biblias y cursos bíblicos para estos hombres. Hay una necesidad grande, pero pues no podemos perder nosotros esa oportunidad que tenemos. Lo que bíblicamente dice, acuérdate de los que están en prisión como si tú estuvieras ahí. Es bíblico y a veces lo hemos, como cuerpo de Cristo, hecho a un lado. Yo lo digo porque yo lo viví en carne propia. Pero muchos hombres coinciden con lo mismo. Esta es una gran oportunidad de la iglesia, el cuerpo de Cristo, de resurgir, a ser hacedores de la palabra, no otra cosa, pero pararnos en la brecha por la gente y tener ese amor, no importando lo que hayan hecho. Ha sido un placer estar con ustedes hoy aquí. Le doy la gloria y la honra a Dios por esta oportunidad. Gracias y que Dios los bendiga.